Simple va a tener ID, va a ser la llave primaria autoincrementable y el nombre del país. ¿Lo van a ir haciendo también? ¿Lo van a ir haciendo? Creen la tabla país con ID y nombre nada más. ¿Me llaman? ¿Vamos ahí todos? Como quieran, yo le coloqué país, pero no pasa nada si queda.
Bueno, entonces lo que se va a intentar hacer es con Ajax cargar un combo bot con los datos de la tabla país, ¿sí? ¿Saben qué es Ajax? ¿O no saben qué es Ajax? Bueno, no olviden colocarle JavaScript porque si no le aparece el equipo de fútbol. Entonces, ¿sí? Entonces, Ajax es para hacer una petición, haga de cuenta como una petición en segundo plano, ¿sí? Como un hilo aparte para que la página no tenga que recargarse, sino que yo en la misma página, el navegador se encarga de hacer una petición por aparte, o tener un resultado del servidor, eso vuelve a la misma página y yo puedo tener los resultados y hacer algo con ese resultado, ¿sí? Pero no tengo que recargar la página, yo puedo estar en la misma página y por debajo hacer esa petición. Eso es lo que hace Ajax, ¿listo? Entonces, pues Ajax se puede hacer con jQuery o con JavaScript, ¿sí? Con JavaScript nativo, aquí está el ejemplo, para hacer una petición con Ajax con JavaScript nativo. Pero si la quiero hacer con jQuery, que van a ver que es mucho más sencillo, ya les muestro cómo es la manera, ¿sí? Pero que va a hacer es eso, me hace una petición en segundo plano a otra, al servidor, va a tener los datos y yo puedo tener esa información y hacer lo que yo quiera con él, ¿listo? Sí, pero si quiere que la página esté haciendo esta petición a cada rato, o sea, la página tendría que estar haciendo la petición a cada rato por debajo. Puede ser con Ajax, pero habría que hacer, por ejemplo, hay una función que se llama setInterval, ¿sí? Esta función lo que hace es que cada cierto tiempo va a hacer lo que yo le diga acá. O sea, setInterval va a hacer esta función cada 3 segundos, ¿sí? Entonces ellos pueden hacer una función Ajax, le coloquen por ejemplo petición, y aquí colocan el nombre de la función y cada cuánto quiere que se llame. Entonces la petición que va a hacer es estar llamando al servidor y obtener los datos. Pero tendrían que llamarlo al servidor, entonces tocaría hacer la petición, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a hacer, una petición Ajax, ¿listo? Pero para hacer el ejemplo completo y para no hacerlo ahí como chambón, pues yo creé la tabla país, entonces voy a crear el modelo país sencillo, ¿cierto? Entonces, en modelos, solo voy a crear el modelo porque no necesito el controlador, porque no voy a hacer nada de vista de país, simplemente necesito que haya un modelo que me devuelva los países, ¿sí? Entonces, por eso no voy a crear el controlador, simplemente, ve esto detecta como que el tipo de carpeta, y miren que le coloca un icono, si es modelo, o si es base de datos, o si es un tipo de, le instalé este plugin, se llama Material Icons, Material Icon Theme, y aquí le coloca tema de icono, Material Icon Theme. Entonces miren que dependiendo de lo que él detecte, si es una carpeta pública o app, miren que él va cambiando JavaScript, son carpetas, pero él detecta como que hay PHP o por el nombre, y entonces viene que así le va dando el color a la carpeta. Depende del nombre que uno lee la carpeta, así le coloca el icono. ¿Sí ven? Material Icon Theme. Entonces voy a crear el modelo país, solo voy a crear el modelo, ¿listo? ¿Por qué no voy a crear controlador? Porque no vamos a hacer nada de vista de país, simplemente vamos a hacer un método que me devuelva los países. Pero recuerden que siempre tiene que haber algo que se conecte a la base de datos, en este caso es el modelo. Entonces voy a crear la clase, ahora aquí me falta abrir PHP. Class país, y le digo que voy a copiarme esta línea acá. Que incluye la conexión, ¿cierto? Y coloco las propiedades, ID y nombre, ¿cierto? Voy a copiarlo todo y ya ustedes lo copian, ¿listo?
Ibas, sí. Entonces, es más, me voy a copiar aquí el de, casi que es lo mismo, solo que cambia la tabla. Entonces, solo vamos a hacer este, nada más. ¿Listo? El modelo de país. Hagan eso ustedes ahí, hagan el modelo de país. ¿Listo? Recuerden que en toca hacer un modelo porque es el modelo que se conecta a la base de datos. ¿Ya lo tienen? ¿O continúo? Y después copien. Ustedes me dirán cómo es mejor, si copio y ustedes ven el video o lo van haciendo de una vez. Igual ahí queda el video, ¿cierto? Entonces, listo, lo que quiero hacer es lo siguiente. Lo que quiero es simplemente a modo de prueba que aquí haya un campo de que me seleccione el país, pero que esos países sean los que estén cargados en la base de datos, ¿sí? O sea que ese combo siempre se va a cargar con lo que esté guardado en la base de datos, ¿listo? Y que eso se cargue apenas la página esté cargada, haga la consulta y me cargue los países en la caja de texto de acá. No en una caja de texto, sino en un select, ¿listo? Entonces, ya les digo cómo lo cargamos. Esto que vamos a hacer se puede hacer sin jQuery, haciendo que el controlador de país, perdón, de usuario, cuando me manda a la vista cuando mande a la vista de crear, que cuando mande a la vista aquí de crear, mande los países. Lo podemos hacer acá. O sea, que haga la consulta y los devuelva. Pero
Para hacer Ajax lo vamos a consultar desde Ajax, ¿listo? Entonces, como solo quiero los países, no voy a crear un controlador completo para país, voy a crear una función aquí que me vuelva a los países, ¿listo? ¿Se trabó? Me avisa. Porque yo estoy ya creando la función. ¿Se les trabó el video? ¿Ya? Entonces, si yo fuera a hacer un CRUD completo de país o algo así, pues sí crea el controlador, pero simplemente vamos a devolver los países, entonces la creo entre el controlador de usuario para no demorarme mucho, ¿listo? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como voy a llamar al modelo de países, pues me toca llamar aquí a país, ¿cierto? Porque quiero llamar al modelo a llamar a esa función, ¿sí? Y luego acá, lo que hago es que si llega acá, pregunto, si la petición es get, no voy a preguntar si la petición es get, simplemente va a ser lo siguiente. Aquí llamo a los países, ¿cierto? Esto me vuelve un MySQL fetch, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan de lo que vuelve? Voy a hacer la prueba. Primer países, que está mal aquí, la línea 53. Países. Aquí abre, aquí cierra. Dice las líneas 53. El error está acá. ¿Será que.? Es que no hay países. Vamos a insertar países. Ahí está, como no traía nada, está imprimiendo error porque estaba nulo esto. Ahí, Numrose 2, ¿cierto? Vamos a crear otro país más. Otros 2. Listo, entonces yo tengo que hacer lo siguiente. Como voy a comunicar JavaScript con PHP, ¿cierto? Porque yo lo que le voy a mandar es un listado de países a JavaScript. Entonces son dos lenguajes diferentes, ¿sí? Como son dos lenguajes diferentes, JavaScript no tiene un arreglo de PHP, ¿sí? Entonces ahí es donde entra como este formato de datos. ¿Sí? JSON es un formato para enviar información, ¿sí? Entonces, un JSON representa lo siguiente. Si yo quiero enviar un JSON, por ejemplo, información de una persona, que ellos se van a realizar así. Abre llaves, cuando se vea que inicia con llaves, significa que es un objeto, ¿sí? En donde va a contener el nombre y el valor. Entonces, por ejemplo, el nombre y la variable. Aquí en este caso sería, como va a hablar de una persona, colocarle exactamente nombre. El nombre y el valor. Y si quiero mandar otro parámetro que les toma, ¿sí? Es un objeto JSON y estoy representando los datos de una persona, ¿sí? Pero no podré encontrar que él me vuelva así uno que empiece por llaves
o que empiece por corchete. ¿Con corchete qué significa? Que es un arreglo JSON, ¿sí? En donde esta es la primera persona y si quiero otra persona, entonces coloco coma, abro llaves y coloco los datos de la otra persona y cada persona que yo quiera agregar va llegando así. ¿Sí? Entonces, cada llave representa una persona. Aquí también estaría nombre, apellido, pero esta sería la posición 0, esta es la posición 1, esta es la posición 2 de este arreglo. ¿Sí? Y este lenguaje o este formato lo entiende cualquier lenguaje de programación. PHP, Java, JavaScript, Python, cualquier lenguaje de programación entiende este formato. ¿Sí? Tiene sus librerías para codificar y decodificar. ¿Decodificar para qué? Para convertir, por ejemplo, de un arreglo PHP a un arreglo JSON. Ustedes van a crear una función de PHP que me convierte el arreglo PHP a un arreglo JSON. ¿Sí? O también está convertir de un arreglo JSON a un arreglo PHP. ¿Sí? Todos los lenguajes de programación tienen esas dos, convertir y desconvertir. ¿Listo? Van a ver que también pueden llegar. ¿Se acuerdan de los arreglos asociativos en PHP? Que por ejemplo, estaban, digamos, el arreglo y el valor acá. ¿Se acuerdan? Nombre y apellido en PHP. Y que por ejemplo nosotros teníamos teléfonos y dentro de teléfonos era un arreglo que sería dos teléfonos, ¿cierto? ¿Sí, ¿se acuerdan de eso? Teléfono 0, teléfono 1. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Esto también puede convertirse en un objeto de JSON que sería de la siguiente manera. Nombre, voy a colocar aquí así. Apellido. Estoy representando este un objeto PHP, el arreglo PHP en un arreglo JSON. Y teléfono sería algo aquí así. Tendría teléfono 1 y sería teléfono 2 sería algo así. Estoy representando un arreglo, los arreglos asociativos, ¿se acuerdan de PHP? Es un arreglo JSON. Sí, y aquí terminaría la primera persona. Si fuera otra persona, entonces vuelvo y abro coma, vuelvo y abro llave y aquí iría toda esa información y cierro. ¿Sí? Más o menos así va a llegar el JSON. ¿Listo? Entonces lo que hay que hacer es que PHP me convierta eso a este formato. Pero recuerden que lo que estamos imprimiendo ahí es un MySQL Object, ¿cierto? Todavía no es un arreglo de PHP. ¿Qué tenemos que hacer para que lo convierta en un arreglo de PHP? ¿Se acuerdan del PSASOC? Entonces toca hacer un while lo voy a convertir en un arreglo de PHP. Entonces voy a volver aquí, JSON va a ser igual a un arreglo, ¿sí? Y recuerden que en PHP yo tengo la ventaja que yo puedo decir JSON y sin decirle la posición yo le digo que guarde row, ¿listo? No tengo que decirle la posición 1, 2, 3. Cuando yo lo coloco así, PHP sabe que lo va en el siguiente y en el siguiente. Entonces, como no tiene nada, va a empezar en la posición 0, para el otro va a ser la posición 1 y así va a seguir, ¿listo? Entonces va a quedar de esta manera. Ese JSON todavía no está en formato JSON, es como un arreglo. O para no confundirlo, voy a colocarle data y luego JSON le coloco al que vamos a generar, ¿listo? Entonces está ahí, posición 0, Colombia, ¿sí lo ven? Ahí ya convertimos el arreglo. Ahorita necesitamos convertir esto a un arreglo JSON y voy a aprovechar ese para hacer varias formas de ver el JSON. Entonces, para convertirlo en arreglo JSON simplemente es colocarle, yo voy a crear la variable solo es pasar el arreglo por la función JSON encode y va a convertir ese arreglo a un JSON. Entonces ya puedo hacer un eco de JSON. ¿Ustedes sí lo ven? ¿Se acuerdan que les dije cuando empezaba con llave, con corchete? ¿Qué es qué? Un arreglo con ¿cuántas posiciones? ¿Cuántas? 4. Y cada posición tiene
ID y nombre, ¿sí ven? ID y nombre. Cada uno de estos es un objeto, ¿sí lo ven? Entonces, hagan de cuenta, así funcionan los servicios web. Un servicio web, yo coloco la ruta, lo que él necesita, él me vuelve un JSON con la información, ¿sí? Que es lo que se usa hoy en día para compartir información entre aplicaciones. Por ejemplo, que un Android se conecte a un servidor en PHP o en Python y le envíe información y le devuelva, trabaja con este tipo de datos, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que es un servicio web que me devuelve el listado de países, ¿sí? Ahí lo está devolviendo. 4 países. Lo bueno es que si yo agrego otro más, me lo voy a cargar acá también, ¿sí ven? El servicio ya trae los que hay en la base de datos, ¿listo? Ahora, ahí vamos a mostrarle varios ejemplos de cómo puede llegar un JSON. Esto es un arreglo JSON, ¿cierto? Yo también puedo hacer lo siguiente. Les voy a mostrar algo aquí. Voy. Ya están ahí, miren lo que acaba de hacer. Data es un arreglo, pero recuerden que... Voy a comentar esto un momento. Para imprimir lo que vale data. Recuerden que yo en PHP puedo tener un arreglo dentro de otro, ¿se acuerdan? Si lo hago así, tengo un arreglo con dos posiciones, países y suces, ¿sí? Y dentro de países tengo un arreglo con los países. Eso es lo que está queriendo decir ahí. Esto es algo muy parecido a este que está aquí. Tengo un objeto con nombre, teléfono, apellido y teléfono, pero entre el teléfono hay un arreglo de teléfono. Entonces lo que estoy queriendo decir acá es que tengo una posición países, pero países es un arreglo con países. Y tengo una posición suces, pero él simplemente guarda un valor, ¿sí? Entonces, lo que estoy diciendo es que va a generar un JSON con esa estructura. Entonces miren cómo se va a ver. ¿Es un arreglo JSON o un objeto JSON? ¿En qué está comenzando? Cuando comienza en llaves es un objeto JSON, ¿sí? Cuando comienza en corchetes es un arreglo. Entonces lo que está queriendo decir aquí, esto es un objeto JSON que tiene ¿qué? ¿Cuántas posiciones? Hay inicialmente dos, una que llama suces y la otra países, ¿sí? Pero dentro de países hay unos corchetes. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un arreglo, o sea que países tiene un arreglo JSON dentro de él, con los países, pero miren que cada país es un objeto JSON, ¿sí lo ven? Cada corchete es un objeto, ¿sí? Esa es la estructura de este JSON. Les muestro eso porque ustedes van a poder encontrar, si buscan JSON en internet o buscan por ejemplo el servicio web de Facebook para consumir cosas, van a ver que él devuelve eso una chorrera más larga, ¿sí?
Entonces, lo que hagan de cuenta que es un arreglo que dentro de ese arreglo tiene otro arreglo y así. Eso es lo que hicimos acá. ¿Listo? Esto lo muestro porque en algún momento cuando ustedes empiecen a hacer el proyecto formativo van a tener que empezar a consumir servicios si quieren hacer la aplicación móvil. Entonces, para que vayan haciendo la idea de cómo es que van a llegar esos datos. ¿Sí? Entonces, para este ejemplo sí lo vamos a dejar sin, así como estaba. ¿Listo? El servicio va a volver un arreglo JSON de una vez. ¿Listo? Porque es un arreglo JSON porque lo que primero llega es con corchete, o sea que es un arreglo. ¿Listo? Ya tengo el servicio que me vuelve los países. ¿Listo? Esto lo vamos a consumir desde acá. Que apenas cargue la página me haga una petición aquí al controlador de usuarios para que me vuelva a los países. ¿Sí? Entonces, apenas cargue la página, bueno, voy a agregar aquí. Estoy creando el select donde voy a cargar los países, ¿listo? Entonces voy a volver al create. Aquí vamos a cargar unos países, ¿sí? En este select de acá abajo. Entonces lo que vamos a hacer es que cuando cargue la página hago una petición allá. Entonces así se hace una petición Ajax. Coloco punto Ajax, listo. Igual se puede ver aquí desde la documentación oficial. Punto Ajax, pero no ese, sino el que está por acá. Esta que está aquí, ¿listo? Entonces, ¿qué recibe esta petición? Aquí abro llaves. Hagan de cuenta que esto es un JSON también donde yo le digo URL. Entonces, ¿cuál es la ruta donde va a ser la petición? Entonces, tengo que colocar la ruta. Esta que está acá. ¿Sí? Él tiene que hacer una petición a esta URL. ¿Listo? Luego, el método por el cual va a hacer la petición. Post o get. Entonces, ese método es get. ¿Listo? Él recibe otras cosas como, por ejemplo, data. Data sería todos los datos que yo quiero enviarle. Entonces, por ejemplo, quiero mandarle el ID. Yo le coloco ID. Uno, por ejemplo... Hagan de cuenta que esto es como si lo estuviera mandando el formulario, pero le estoy haciendo una petición a Ajax, entonces lo estoy mandando por ahí. ¿Listo? En data es para mandar la información que yo quiero enviar a la otra página. ¿Listo? ¿Si es claro este de aquí o no es claro este data? Sino que va con llaves y va el nombre con la variable como la recibe en el PHP y el valor. ¿Sí? ID y nombre. Pero para este caso, pues para que no, voy a dejar data vacío para que esté igualmente ahí. ¿Listo? Que no vamos a mandar nada. ¿Eso saldría arriba en la URL? ¿Cómo? Si él lo agregaría en la URL, porque como es por get, él lo agregaría. Y lo otro que va es data type, que es la respuesta que va a recibir del servidor. Entonces yo digo que es un JSON. ¿Listo? ¿Qué tipo de respuesta va a recibir del servidor? Él recibe muchas más cosas, pero lo más importante son esas. ¿Listo? Ustedes ponen a revisar aquí en la documentación, por ejemplo, dice qué tipo de respuestas puede aceptar, qué tipo de conversores. Por acá, context. Bueno, una cantidad de cosas que ellos recibe acá. Que por ejemplo, cuando el estado de la petición sea 404, él haga algo que está por acá, ¿sí? Bueno, tiene una cantidad de cosas que se pueden agregar, entonces vamos a hacer lo siguiente. Cuando termine, yo puedo hacer un .dom, ¿listo? ¿Esto qué va a hacer? Que si la función se hace sin problema, entonces voy a llamar esto se va a ejecutar cuando la petición no tenga problemas, ¿listo? Y esta
cuando haya problemas en la petición. Entonces, él va a entrar aquí a esta función cuando la petición se haga exitosamente. Y acá, cuando haya errores. ¿Listo? ¿Sí es claro? También tiene una que llama always, que es siempre, no importa si se hace bien o no, va a entrar por acá, ¿sí? Voy a colocar aquí que imprima este. Vamos a ver por cuáles entra, ¿listo? ¿Cuándo se va a hacer esta petición? ¿Se acuerdan en qué momento se va a hacer? ¿Él cuándo va a hacer esta petición a Jets? ¿Cuándo? ¿En qué momento se va a ejecutar esto? ¿Cuándo qué? Cuando se dé este evento, que cuando la página está lista, entonces va a ser lo que está acá. ¿Qué apareció? ¿Qué alerta dice bien? Y siempre. O sea que entró por el DOM y por el always, ¿cierto? Si por ejemplo yo le modifico aquí, voy a equivocarme a propósito, voy a quitarle. Él se demora un rato, pero me dijo error, ¿sí ven? ¿Por qué? Porque él maneja un tiempo de espera hasta que se pueda hacer. Como no se puede hacer, miren que sacó el error y el de siempre, ¿listo? ¿Por qué entra por siempre? Porque esto siempre se ejecuta sin importar el tipo de respuesta, si se hizo mal o se hizo bien. Pero entonces ya saben que si la petición que está acá se hace bien, entra por el DOM y si no entra por el file. Si es claro hasta ahí, ¿cierto? Le voy a quitar el always, que no lo necesitamos acá. El file lo voy a dejar con el error, pero aquí en el DOM voy a hacer lo siguiente, console.log de data. ¿Qué me dice acá? Array de 5, ¿sí ven? ¿Qué pasó? Como yo le dije que era un tipo JSON, él convirtió ese JSON a un arreglo de JavaScript. Pero si yo no le coloco esto, miren cómo va a imprimir ese data. ¿Sí cómo lo imprime? Ella no lo toma como un arreglo, lo toma como un texto literalmente. Y si lo quiero procesar, no me va a permitir procesarlo, ¿listo? Porque es como si fuera un string. Usted saca un string, es una cadena de caracteres. Pero si yo le coloco esto a data.json, él va a coger ese string y si el JSON no tiene problema, lo va a convertir en un arreglo JSON, un arreglo JavaScript o un objeto JavaScript. Si fuera solo un objeto lo que estuviera volviendo. Entonces, me dice arreglo de 5. ¿Sí lo ven? O sea que yo ya puedo empezar a coger este data. ¿Qué sería data? Pues países. Entonces, si yo quiero, puedo colocarle aquí países. Y una vez. Y entonces empezar a hacer un ciclo que me coja el select y le agregue los elementos. Entonces, quiero recordar es para agregar esta es la manera de crear un listo. Entonces vamos a hacer un ciclo que cuántas veces se tiene que hacer, hasta cuánto tendría que hacer. Si el arreglo es de 5 países, ¿cuál es el índice del último país? 4, o sea que hasta la menos 1, ¿cierto? Entonces le digo países .len. Miren que el ciclo es exactamente lo mismo a que Java. Lo único que cambia es que aquí la variable es var. Y cada vez que haga esto, yo le digo que a mi combo de países, yo como le coloqué país, ¿cierto? País. Y le agregue una nueva opción. Entonces creo new option. Y entonces, el primer parámetro es el nombre que yo quiero que se vea y el segundo es el valor que va a tomar. ¿Se acuerdan que el option
el select, cada opción se coloca, ¿sí se acuerdan de este, cierto? El value, por ejemplo, sería 1, Colombia, ¿sí? El primer parámetro de ese new option es este que está acá y el segundo este que está acá. ¿Listo? Eso es lo que le vamos a pasar aquí. Entonces, new option. El primer parámetro sería países. ¿En qué posición? Y. Porque es el ciclo. Entonces, tome de esa posición el nombre. Y esto mismo para el value, el ID. Ahí los cargo, ¿sí ven? Miren que se demora un poquito, ¿sí ven? Ahí se alcanza a ver cuando está vacío y lo carga. Miren cómo lo cargó. El nombre es el que está en la base de datos. Y el ID lo coloca como value, ¿sí? Porque recuerden que si yo hago una llave foránea entre usuario y país, ¿qué es lo que guardo en la tabla usuario? El ID. Entonces, yo muestro el país, pero lo que yo voy a guardar es el ID del país, ¿cierto? Entonces, miren que ella carga un formulario con jQuery, con Ajax. Y él está cargando eso sin tener que irse a otra página. Dentro de la misma página está haciendo la petición, consulta los datos, los obtiene y los carga, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta ahí hasta ahí del jQuery. Entonces recordemos que tiene jQuery. ¿Cuál? El Ajax. Si eso tiene que hacer una petición a otra página, sí sería con un Ajax, para que la página no se recargue, sino que internamente haga la petición.